13, 14 minutos del mediodía, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock y ya como lo anunciaba recién la cortina, estamos con este nuevo buffet de 15 para cerrar el caso y para esto lo tenemos al doctor, al abogado Santiago Sarkis, no Sarkis, Sarkis, al doctor Santiago Sarkis. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. estás, Santi? Buen Buen día, día. Marce. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Vos? sí, ¿Cómo? muy tranquilo Bueno. y con ganas de seguir adelante con el caso en cuestión que nos quedó del sábado anterior. Bueno, perfecto. Hola Nacho, ¿cómo te va? Santiago, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, ahí lo tenemos a Nacho también, siempre con la pregunta difícil para la gente de Buffet de 15 del estudio de Alfredo Bernabé Abogados. Eh, Santi, estábamos con el caso que se trataba justamente de... De la defensa de los deudores, Bien, más específicamente de los deudores de tarjetas de crédito. perfecto. Quería preguntarte qué papel toma la justicia respecto de la nueva aplicación de la comunicación del Banco Central. Bien, bien, bien. Bueno, primero vamos a decir que para los que no nos escucharon el sábado pasado, que la comunicación A6964 fue emitida por el Banco Central y establecía un límite en los intereses de las tarjetas de crédito de los deudores financieros bancarios, Bien. de las entidades bancarias solamente. Y a su vez consigo traía un plan de refinanciación que consistía en 3 meses de gracia, es decir, que no pagaban nada y a partir del cuarto mes comenzaban a pagar las 9 cuotas iguales y consecutivas. Pero esto dejaba de lado a los deudores de las entidades financieras no bancarias, como las grandes cadenas de shopping y supermercados que emiten este tipo de tarjetas de crédito. Bueno, la justicia, sin embargo, no miró para otro lado y tomó cartas en el asunto y a través de una sentencia ejemplar y muy acorde con el momento que estamos atravesando, hizo extensible la aplicación de esta comunicación a las entidades financieras no bancarias. El dictamen fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 1 de La Matanza, el 18 de junio del año en curso. Y bueno, en el caso en cuestión, una de estas entidades financieras no bancarias reclamaba la aplicación de la tasa activa de restantes operaciones sobre un saldo que tenía la deudora Juana Díaz con esta entidad. Esta tasa es la más alta que se puede reclamar judicialmente. La Cámara no hace lugar al pedido de esta entidad porque considera que digamos, estos intereses rondan entre el 51 y el 58% anual, más un 50% de intereses moratorios que se le aplican a las operaciones en mora. Lo cual la Cámara lo consideró como actualmente abusivo y confiscatorio. Por lo tanto, el tribunal permite realizar la liquidación con los intereses pactados, que era uno de los fundamentos que emitía la entidad financiera no bancaria, que estos intereses se habían pactado supuestamente, y la Cámara le dice, se van a poder aplicar los intereses pactados siempre y cuando bajo cualquier denominación, sea compensatorios, moratorios, punitorios, estos intereses no excedan el 43% establecido por la comunicación. Es decir, que respeta el principio de autonomía de la voluntad que establece el Código Civil y Comercial para los contratos privados, pero siempre y cuando esto no afecte la normativa vigente. Bien. De ninguna manera desconoce el derecho de esta entidad de cobrar su saldo ni de proteger su patrimonio, pero no acepta aplicar este tipo de intereses porque dice que de esta manera se estarían violando la normativa vigente y las garantías tuitivas que establece el derecho del consumidor. Esperemos que, que los demás tribunales de nuestro país se hagan eco de esta sentencia y empiecen a aplicarlas para no desproteger a estos deudores no Perfecto, bancarios. clarísimo lo que acabas de
de explicar, Santi. Nos había quedado pendiente una pregunta de Nacho. Nacho, ¿querés repreguntarla a vos el tema del costo financiero? Sí, sí, sí. No, básicamente no es una pregunta muy elaborada, pero es algo que es un concepto que hay veces que yo ya lo confesé el programa pasado, todas las cuestiones que tienen que ver con bancos a mí me marean, debe ser por una negación mental que yo tengo, un bloqueo, pero esto del costo financiero total, ¿de qué se compone? Bien. Bueno, como adelantamos el programa anterior, el componente principal del costo financiero total son los intereses. Pero además existen otros costos extra que vienen en el resumen con el título de cargos y comisiones, los cuales es muy importante que las personas los tengan en cuenta a la hora de elegir entre una y otra entidad, porque suelen afectar el, in- el saldo que van a tener que pagar. Claro, o sea que uno debería por ahí tener más en cuenta el numerito final del costo financiero total que los intereses que el banco te dice que te va a cobrar, porque si por otro lado, con algunos cargos fijos o algunos otros ítems se te eleva el costo financiero total, al final Claro, el índice de interés, la claro, tasa de interés pasa a ser, digamos, un claro, parámetro más, no el parámetro final. claro. Es así, una entidad. A ver, déjame hacer un paréntesis acá, Nacho. Vamos a hablar. Las comisiones, lo que suelen ser las comisiones, son los gastos que las entidades emisoras de estas tarjetas realizan. Muchas veces no se suelen condecir con o sea, suelen ser muy elevados y no se suelen condecir con el servicio que ellos nos prestan a cambio. Y Ujú. los cargos tienen que ver con gastos que hacen terceros a la entidad y que ésta traslada a los usuarios. Por eso, como vos decís, es muy importante a la hora de celebrar un contrato con una de estas entidades leer en detalle cuál va a ser el costo financiero total y nos va a servir porque una entidad, como vos decías recién, nos puede ofrecer un interés menor, pero en base a las comisiones y los cargos que venimos hablando, puede terminar el costo financiero total siendo superior. Una entidad X nos ofrece un interés del 40% y el contrato dice que en cargos y comisiones pueden representar el 10%, daría un 50% en total. Y otra entidad nos puede ofrecer un interés más alto, ponerle del 42%, pero entre cargos y comisiones que se establecen en el contrato puede ser el 5%, lo cual daría el 47%. Entonces ahí vemos cómo una entidad con un interés superior puede tener un costo financiero total inferior a otra. Bien. Santi, ¿y qué son, ya que nombraste, los Sí. cargos de comisiones, Sí, verdad? A ver. ahí lo estuvimos diciendo un Ah, bien. poquito, que las comisiones son los gastos que realiza la propia entidad Perfecto. y los cargos son los que realiza otra entidad y esta entidad los traslada. Perfecto. ¿Qué pasó con el costo financiero total en la primera cuota del plan de refinanciación? Bien, bien. Bueno, vamos a decir que ahora en agosto vencía la primera cuota del plan de refinanciación de la comunicación que veníamos hablando el programa anterior y este. Bien. En agosto se tenía que pagar la primera cuota y los usuarios comenzaron a notar que en los resúmenes, vamos a decir que 2,5 millones de personas accedieron a este plan. Ujú. Y cuando llegó la primera cuota, veían en sus resúmenes que las tasas rondaban entre un 60 y un 70%, lo cual no se condecía con el 43% que habían comunicado en su momento. Eh, en virtud de esto es que yo creo que el principal error de esta normativa que tuvo el Banco Central fue no establecer el límite sobre el costo financiero total y establecerlo sobre los intereses. Claro. Porque los bancos, como siempre, se aprovechan de estos bachecitos legales que van quedando y piensan en su En propia su ganancia. beneficio, sí, estaban Claro,
como un 27% por arriba de lo que se dictaminó. En el porcentaje, ¿verdad? Claro, más o menos, sí. En virtud de esto es que el Banco Central, a principio, cuando empezó a notar lluvia de quejas de los usuarios, realiza un plan de investigación sobre cada uno de los bancos y establece un nuevo plan de refinanciación la semana pasada con que es de la misma manera, con 3 meses de gracia y 9 cuotas consecutivas iguales, con un interés del 40% más IVA y agrega sin ningún otro gasto. Esperemos que los bancos esta vez sí se adecúen a lo que dice la medida y no traten de buscar alguna vuelta para beneficiarse ellos mismos. Generalmente se las ingenian para encontrarla, ¿eh? Generalmente sí. se las ingenian. Santi, ¿y qué pueden hacer los usuarios afectados? Bien, los usuarios afectados lo que pueden hacer es impugnar esta liquidación dentro de los 30 días de recibida, como lo establece la ley de tarjetas de crédito, y el efecto que tiene esta impugnación es que no se le va a aplicar mora a este resumen, ni ningún interés, ni ningún otro cargo. Y además, lo que pueden hacer los usuarios es exigir que se cumpla con ese 43% que se les había prometido cuando se emitió esta comunicación, porque se desprende tanto de la ley de tarjeta de créditos como de la ley de defensa del consumidor, como de la ley de lealtad comercial, que estas entidades están obligadas a informar y a cumplir acabadamente con esa información que se les da a los usuarios durante todas las etapas del contrato, bien, hasta su finalización. Perfecto, bueno, esperemos entonces que ni los bancos busquen ese recoveco entre lo que dictamina lo dudo, pero bueno, y que el Estado apoye tal cual a los consumidores, ¿verdad? Santi, antes de cerrar este buffet de 15, ¿nos querías hacer un comentario sobre aquello que trajiste en programas anteriores, algo sobre la ley de alquileres? Sí, sobre la nueva ley de alquileres, que bueno, la misma está en vigencia desde el mes de julio. Y bueno, como comentamos en otros programas, la reforma principal que trae consigo esta ley es respecto del que permite un solo aumento anual y el índice que se va a aplicar a ese aumento, que es el promedio entre la inflación y los aumentos salariales, IPC y RIPTE. En el último cálculo que pude realizar respecto de los datos publicados por el gobierno, me dio como resultado que el promedio entre inflación y RIPTE interanual fue del 38,8%, lo cual, comparado con el régimen anterior, está por encima de los aumentos que se venían realizando, porque... Claro. Un 8% arriba estaría, ¿verdad? Algo así. Un poquito menos porque era desde el 15% acumulativo. Tenés razón, sí. Entonces, como es el 15% acumulativo, rondaba el aumento del régimen anterior en un 32,5%. Claro. A un 38,8 hay 6 puntitos. 6 puntitos que son 6 puntitos para el bolsillo de un que son laburante. 6 puntitos. Pero bueno, también vamos a aclarar que estos índices de RIPTE y de inflación en los últimos meses están en la baja. Hace varios meses y que de seguir por este camino en un tiempo razonable podría estar beneficiándose a los inquilinos. Bueno. Déjame agregar por último que yo creo que estos índices hoy en día están a la baja por la recesión y el parate económico que hay en el mundo y que no tiene precedentes casi. Sí. Y que cuando la economía se empiece a reactivar un poquito, estos índices van a empezar a ir para arriba. Veremos qué medidas puede tomar el gobierno y si las puede tomar para frenar este aumento y que los inquilinos no se vean perjudicados. Tal cual. Bueno, al igual que con lo que hablamos sobre las tarjetas de crédito. Santi, clarísimo de nuevo con los temas que nos acercás, como cada uno de los abogados que componen el buffet de abogados de Alfredo Bernabei.
No sé si querés contarnos Bueno, qué vamos a tener para sí. el próximo programa, un pequeño adelanto. Bueno, sí, el sábado que viene va a venir el doctor Francisco Iaquinendi a hablar sobre la situación actual del turismo, Bien. qué sucede con los Uf. vuelos, hoteles y las grandes agencias de viaje, y sobre la ley de sostenimiento y reactivación del turismo que se está tratando en el Bueno. Congreso. Perfecto, que venga en Quiero el hacer una monopatín. última pregunta, Sí. una de esas preguntas difíciles que les gustan. A ver, Nachito. ¿Cuándo va a venir Alfredo al programa a exponer? Bueno, la verdad que me excede la respuesta. Esperemos que se haga un tiempito, Alfredo, y un sábado de estos esté acá con ustedes. Para el programa 200, esa era una de las sorpresas, Ahí Nacho. está, Ahí está. ahí está. Bueno, Bueno, el doctor Francisco que venga en monopatín, porque él circula sí, por la él se ciudad en maneja así, monopatín eléctrico. es un medio de ¿sí? transporte. Bueno, que venga en el monopatín. Santi, muchas gracias y bueno, te esperamos en algún otro sábado. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Dale. Buen fin de. Seguimos con más, así se dice, y con más Decime la Verdad.